Hoy vamos a ver el capítulo 33 del libro de Éxodo y habla de Moisés como un mediador. Y en este capítulo tenemos un relato adicional de la mediación entre Moisés o de la mediación de Moisés entre Dios y el pueblo de Israel, ¿verdad? Moisés quería taponar la brecha que el pecado había hecho entre ellos. Lo vimos la semana pasada, el becerro de oro. Lo vimos hace dos miércoles, hace 2 miércoles tuvo la película, hace 3 miércoles vimos más o menos la introducción del capítulo 32. Hoy vamos a ver el versículo 1 del Éxodo 33 y dice: el Señor le dijo a Moisés: váyanse tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, suban a la tierra, ¿qué dice ahí? Que juré dar, ¿a quién? Abraham, Isaac y Jacob. A ellos les dije: daré esta tierra a sus descendientes, enviaré un ángel delante de ti. ¿Para qué? Para expulsar a los cananeos, a los amorreos, los hititas, los fereceos, los heveos y los más feos. ¿Cuántas son? ¿Cuántas son ahí? Cananeos, amorreos, hititas, fereceos, heveos, jebuseos. Y luego dice: suban a la tierra donde fluye la leche y la miel. Es decir, Dios los iba a mandar a una tierra que era para ellos, pero la tierra no estaba vacía. La tierra tenía unas naciones ahí. Más adelante vemos, Dios les dice que había 7 naciones más grandes y fuertes que ellos, ¿verdad? Diestros en la lucha, en la pelea, en la batalla, pero es aquí donde Moisés entra para mediar por el pueblo. Esa tierra, dice, donde fluye la leche y la miel. Sin embargo, ¿qué dice ahí? Yo no los acompañaré porque son un pueblo, ¿qué dice? ¿Hay algún terco y rebelde aquí? Voltea a ver el que está a tu lado, regálale una sonrisa y dile: qué bueno que no hay nadie así, ¿verdad? Dice: si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino. Y cuando los israelitas oyeron estas palabras tan duras, ¿qué hicieron? Duelo, ¿verdad? Y dejaron de usar, ¿qué? Joyas y ropa fina. Pues el Señor había dicho a Moisés que les dijera: ustedes son un pueblo terco y rebelde. Si yo los acompañara, aunque fuera un solo instante, los destruiría en el camino. Quítense las joyas, la ropa fina, mientras decido qué hacer con ustedes. Así que desde el momento que partieron del monte Sinaí, los israelitas dejaron de usar joyas y de ponerse, ¿qué? Ropa fina. Entonces, el mensaje que Dios dio a los hijos de Israel por medio de Moisés, pero todo era a través de Moisés. Dios no hablaba con el pueblo, Dios hablaba con Moisés. Moisés hablaba con el pueblo. Dios le daba las instrucciones a Moisés y Moisés era el que le decía al pueblo. Dios le decía a Moisés, que era su amigo, lo que pensaba hacer, y es ahí donde entraba Moisés e intercedía por el pueblo de Israel. Aquí le habla el Señor y les dice, en la versión Reina y Valera dice: son un pueblo de dura cerviz, ¿verdad? Dios quería someterlos al yugo de su ley, ¿verdad? Y ligarlos con el vínculo del pacto que le había dicho que haría con ellos. La tierra prometida estaba ahí. Los metería en la tierra de promesa, aunque estuviera ocupada por otras naciones más fuertes y poderosas que ellos. Pero Dios les vuelve a decir que era un pueblo terco, un pueblo de dura cerviz, un pueblo duro, que no entendía lo que Dios quería hacer con ellos. Al llevarlos por separado, al estar con ellos siempre, al darles una ley para que se rigieran sobre esa ley, y no como se regían los demás pueblos. Los pueblos, ¿verdad?, tenían sus dioses, hacían sacrificios a esos dioses, sacrificios humanos a esos dioses, hacían muchas cosas que a Dios no le agradaban. Y Dios dice: solamente tienen que hacer lo que yo les digo en estos 10 mandamientos. Por eso Él recuerda su pecado y Él dice que de ser por Él, pues Él los hubiera consumido. Pero ahí está otra vez
Moisés. Le dice, vayan, a pesar de que Dios estaba así con ellos, le dice, vayan, suban a la tierra de Canaán. Y él dice, pero no voy a ir con ustedes. Es una promesa que hice a los antepasados, pero no voy a ir con ustedes. No voy a estar en medio de ti. ¿Por qué? No tanto porque el Señor no quisiera, sino porque sabía que era un pueblo terco, lo iban a hacer enojar e iba a acabar con ellos. Por eso el pueblo, cuando escucha esto, el pueblo se viste de luto, dice en otra versión. El pueblo se quita sus joyas, sus atavíos elegantes que llevaban, que se llevaron del pueblo de Egipto, cuando el Egipto le entrega muchas cosas. Pero Dios le dice, me voy a apartar de ustedes. Hacen duelo, entienden que el error que habían cometido no le había agradado mucho a Dios y estaba enojado con ellos. Le dice, no voy a ir con ustedes. Gracias a Dios tú y yo ahora tenemos al Espíritu Santo, vino Jesús, podemos entrar todos los días, ¿verdad? Al lugar santísimo sin morirnos a pesar de haber pecado. En ese tiempo nadie lo podía hacer y solamente quien hablaba con Dios era Moisés. Entonces ellos aparentemente estaban arrepentidos y como señal de vergüenza y humillación se vistieron de luto, es decir, quitaron sus vestimentas de lujo, quitaron sus joyas, aunque algunos ya las habían ocupado para hacer el becerro de oro. Había sido destruido y están en ese punto ahí, en que si Dios no iba con ellos, ellos se pusieron preocupados, sabían quizás lo fuerte que eran los otros pueblos, entendían porque no eran tontos que Dios en el desierto los cuidó, los protegió, abrió el Mar Rojo para que pasaran, los sacó de Egipto, los salvó de los soldados egipcios, que los protegía en el día con una nube para protegerlos del sol, los protegía en la noche con una columna de fuego para el frío, y al menos el pueblo sabía que Dios estaba con él en el día y en la noche. Les daba el alimento que ellos necesitaban. Verso 7, dice, Moisés tenía la costumbre de armar la carpa, ¿verdad? Aquí en esta versión, Nueva Traducción Viviente, dice la carpa, pero habla del tabernáculo, ¿verdad? La tienda. Dice, de armar la carpa de reunión a cierta distancia del campamento, y toda persona que quería hacer alguna petición al Señor iba a la carpa de reunión que estaba fuera del campamento. Estaban las 12 tribus alrededor del tabernáculo y todas al salir de sus casas podían ver hacia el tabernáculo. Dice el verso 8, y cada vez que Moisés se dirigía a la carpa de reunión, toda la gente, ¿qué hacía? Se levantaba y ¿qué más? Y permanecía de pie a la entrada de su propia tienda, la tienda de ellos, donde dormían, ¿verdad? Estaban ahí pendientes para ver que iba Moisés a hablar con Dios, qué le iba a decir Dios. Y dice, y todos seguían a Moisés con la vista hasta que entraba en el tabernáculo. Imagínate lo que ellos veían, estaba el tabernáculo, la presencia de Dios ahí. Solamente Moisés podía entrar ahí para hablar con Dios. Y cuando Moisés entraba en la carpa, la columna de nube, ¿qué dice? Descendía y se quedaba en el aire a la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. Ha de haber sido una toma, una vista, algo de foto muy padre. Todos alrededor veían hacia el centro, el tabernáculo. Y cuando el Señor se manifestaba, bueno, entraba Moisés y una nube cubría todo el lugar, la nube de su presencia, ¿verdad? La gloria de Dios estaba en ese lugar y dice que se quedaba en el aire mientras el Señor hablaba con Moisés. Y cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa, cada persona separaba la entrada de su propia tienda y se inclinaba. Y dentro del tabernáculo de reunión, el Señor hablaba con Moisés. ¿Cómo dice ahí? Imagínate, cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después Moisés
regresaba al campamento mientras que su asistente, ¿quién era su asistente? Josué, ¿verdad? Josué, sin saberlo, él estaba siendo entrenado para después llevar al pueblo de Israel. Hasta ahí no le habían dicho nada para que no renunciara y se fuera a vivir a otro pueblo. Hasta ahí Dios no le había dicho nada. Pero dice que él permanecía en la carpa de reunión. Él estaba ahí con Moisés en el tabernáculo. Era el único que se mantenía ahí, ¿verdad? A la entrada del tabernáculo. Nadie más. El pueblo en sus tiendas, Moisés dentro del tabernáculo y el joven, dice Josué, afuera esperando a Moisés. ¿Cuánto aprendió Josué de eso? Muchísimo. Era habitual, era cada día lo que él veía de su líder, lo que él hablaba con Dios, lo que recibía y lo que Moisés hacía con el pueblo. Es decir, Dios estaba entrenando a Josué sin que él lo supiera a través de Moisés. Porque lo mismo que hacía Dios con Moisés, lo mismo iba a hacer con Josué. Entrenarlo. Y aunque el tabernáculo, ¿verdad? Cuando empezaron a dar ofrendas, que llevaban ofrendas para el pecado, ofrendas para comunicarse con Dios, la gente después podía ir y llevar su ofrenda, pero llegaban hasta el atrio. En el atrio vimos los muebles que había, en el atrio llevaban al animal y se ofrecía holocausto al Señor. Pero cuando estaba la presencia de Dios, nadie podía estar dentro del tabernáculo. Solamente Moisés, y a la entrada estaba su joven ayudante que era Josué. El pueblo estaba en sus tiendas. ¿Hasta ahí voy bien o los enredé? ¿Vamos bien? Levante la mano, ¿quién está enredado? ¿Nadie? Bueno, si no le pregunta luego a su pastor. Entonces, ¿qué hacía Moisés? ¿Cuál era la función de Moisés que tenemos que aprender? Moisés entraba a la presencia de Dios para interceder por su pueblo, para ser un mediador entre su pueblo, entre Dios y su pueblo. Nosotros, como líderes en nuestra casa, ¿verdad? Cabeza de nuestra casa, tenemos que hacer la misma labor que hacía Moisés. Entrar con el Señor todos los días. Soltar ahí nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestras crisis. Jesús dijo que lleváramos su yugo, que era fácil. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Darle al Señor todos los días. Nosotros ya no tenemos que quedarnos en la tienda. En nuestra casa, la presencia del Señor puede estar a través de nuestra oración y a través de nuestra alabanza. Y aunque vayamos con pecado, no vamos a morir. Dale fuerte el aplauso al Señor, porque esa es una bendición que todo el pueblo de Israel no tenía, a excepción de Moisés, que podía estar delante del Señor. Entonces, Moisés llevaba la carga, él iba para mediar entre Dios y el pueblo, pedir por el pueblo. Y nosotros tenemos que hacer todos los días con nuestra familia. En ese momento el pueblo parecía estar bien, parecía estar dispuesto para una pronta reconciliación con Dios. Porque Dios ya les había dicho, yo no los voy a acompañar. Van a ir, pero no los voy a acompañar. Salía Moisés del tabernáculo y el pueblo seguramente volteaba a ver a Moisés. Una, por el respeto que le tenían. Dos, ¿qué le habrá dicho el Señor a Moisés? ¿Qué señales traía Moisés ahora? Porque el pueblo dependía de la mediación de Moisés con el Señor. A través de Moisés ellos recibían o castigo o bendición de parte del Señor. En ese momento el pueblo sabía que había regado con el becerro de oro. Habían muerto, ¿cuántos murieron? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerda cuántas familias murieron? ¿Cuántas? No puede ser que ya se les olvidó. ¿Cuántas? 3,000. Chéquenle, 3,000. ¿Quién da más? No, 3,000 murieron en una noche.
Así que estaban espantados. Entonces, el pueblo salía, veía la columna de nube o de humo, era la nube, y eso era el símbolo de la presencia de Dios en ese lugar. Nadie podía tocarlos, nadie podía atacarlos, no había mayor confort y seguridad en todo el día cuando ellos veían la nube de Dios en el tabernáculo. Sabían que Dios estaba ahí y nadie podía atacarlos. Todos seguramente estaban en la puerta de su casa adorando, ¿verdad? Alabando a Dios. Ya estaban tranquilos. Estaban esperando que Dios los perdonara. Entonces Dios estaba en Moisés. Dios reconciliaba o se reconciliaba con el pueblo a través de Moisés. Dios manifestaba su buena voluntad a través de Moisés. En la medida que tú y yo oremos, en la medida que tú y yo dispongamos un tiempo para hablar con Dios, lo podemos hacer todos de diferentes maneras. De diferentes maneras. Pero si nosotros buscamos ese momento, nuestra familia va a estar mejor. Aunque nuestra familia no quiera nada, pero a través de nuestra oración, Dios puede hacer la obra en nuestra familia. O sea, no nos demos por vencidos. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando estamos decepcionados? Dejar de orar, dejar de leer la Biblia y dejar de congregarnos. Eso es lo que hace el diablo. Cuarto punto es que empieces a echarle la culpa a alguien de tus problemas. Y agarramos al más menso o a la más mensa, ¿sí o no? Por lo regular es el pastor. Y buscamos una iglesia, e igual te vas de esa iglesia y buscas otra, y así anda. Ese es lo que el diablo quiere. Que andes de iglesia en iglesia para que no eches raíz en una y empieces a dar fruto y ver la bendición en tu casa y en tu familia. Pero por eso aquí Moisés nos enseña. Por eso yo les digo, aquel que dice que la Biblia, escrita por hombres, claro, pero inspirada por el Espíritu Santo, no puede embonar tanto el Viejo Testamento como el Nuevo Testamento. Hay enciclopedias, libros, estudios, donde te embonan el Viejo con el Nuevo Testamento. De repente ando buscando algo y me pierdo con todo eso, ¿verdad? Pero embonan. Lo que Dios habló en el Viejo Testamento, Dios lo hizo también en el Nuevo Testamento, cumpliendo al venir Jesús a la tierra, con los nuevos discípulos que extendieron todo el Evangelio y que nos tocó a ti y a mí para estar aquí. Dale fuerte el aplauso al Señor. Ahora, ¿ustedes creen que si en nuestra casa, en el baño, en tu sala, en el rinconcito ahí, en el techado, bueno, aquí no sé si hay enramada, ¿se usan las enramadas aquí? ¿De patio? Bueno, en la enramada, aquí caen alacranes de la enramada. Bueno, allá en Acapulco muchísimos alacranes de ahí. Entonces, en el lugar que tú busques, cuando tú empiezas a orar, ¿tú crees que la nube de la presencia de Dios estará ahí? ¿Sí o no? ¿Quién dice que no? Para apedrearlo. No, sí, es que a lo mejor no lo sabes. Pero pastores, que pequé, para eso es. Para eso es correr al trono de su gracia para alcanzar oportuno socorro. Señor, la regué, perdóname, fallé, pequé, mentí, vi algo que no debía de ver, contesté mal, tomé algo que no era mío, no lo sé. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús. Y ahora sí empiezas a pedir por ti, por tu matrimonio, por tu familia, por tus hijos. No importa cómo esté tu matrimonio, no importa cómo estén tus hijos, dónde anden tus hijos, Dios te va a escuchar y te va a bendecir. Pero ahora queremos todo rápido. Queremos hacer una oración, Señor, y 30 segundos, amén. Y ya, pum, te paras. Y vas a ver la tonta telenovela que tarda, ¿cuánto? ¿Cuánto tarda una telenovela? ¿Un capítulo? ¿Una hora? ¿Quién dijo una hora? ¿Eli? No, se ve que Eli no ves. Ella ya te hace los panchos, pero sin ver telenovela, ¿verdad?
No, tenemos que tomar un tiempo, ¿verdad? Esperar ahora qué Dios te habla, qué Dios te dice de lo que le estás pidiendo. A través de la Biblia yo lo comprobé y lo sigo comprobando. Cuando estás pasando algún momento o algo, yo le digo, Señor, háblame, ¿verdad? Busco en la Biblia, abro la Biblia, empiezo a leer ahí. No es ahí, leo un poco atrás o leo un poco adelante y encuentro lo que Dios quiere decirme. Pero tenemos que leer la Biblia. El horóscopo, ¿qué te dice el horóscopo? Hoy decía en el de Libra, ¿hay Libras aquí? Vamos a apedrearlo, Eli, ¿ahora eres Libra? Y de repente vas a salir que eres Piscis. Bueno, Eli, ¿qué pasó pues con Nachito ahí? Por favor, castígalo llegando con látigo y puntas de acero. Le das ahí, ¿verdad? Y la idea es esperar qué nos dice Dios. Pero Moisés tenía ese tiempo con Dios. Bueno, Moisés tenía todo el tiempo del mundo. Bueno, nosotros hay que hacernos un tiempo. Si tienes 8 horas para dormir, duerme 7:30. Media hora dale al Señor de inicio. Pero Dios hablaba con Moisés en el lugar de reunión. Si nuestro corazón busca a Dios, Él va a descender en el lugar que nosotros estemos. En nuestra casa, en el baño, pastor. Pues si ahí te encierras y nadie te molesta, en el baño. Llévate aromatizante nada más. Pero la idea es tener comunión con Dios. Dios hablaba con Moisés cara a cara, como uno habla con su compañero. Dios le revelaba muchas cosas a Moisés. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo era escuchar la voz de Dios? ¿Cómo le hablaba Dios a Moisés? A través de visiones, palabras que oía él audiblemente, los profetas que escuchaban la voz de Dios. También nosotros lo podemos recibir. Vámonos al verso 12. Moisés ve la gloria del Señor. Estaba acostumbrado. Y un día Moisés dice al Señor, tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Ahí Moisés estaba abriendo su corazón con el Señor. Él no era autosuficiente. Le decía, Señor, tú quieres que haga algo, pero ¿quién va a ir conmigo? Moisés le dejaba a Dios que tomara esa decisión. Dice, me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. Otra vez Moisés diciéndole al Señor que el pueblo de Israel era suyo. El Señor le respondió. ¿Qué le dice el Señor a Moisés? Yo mismo iré contigo, Moisés. ¿Cuánto le gustaría que Dios fuera con nosotros? ¿Alguien me puede decir un pretexto válido bíblicamente de por qué Dios no va contigo? No hay. Cuando hacemos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, Dios está ahí con nosotros. En los momentos más complicados y difíciles, si ponemos a Dios en primer lugar y ponemos todo en manos del Señor y cumplimos lo que Jesús dijo, que entregáramos nuestras cargas, Dios está ahí con nosotros. El Espíritu Santo está ahí con nosotros. Cuando tomamos una decisión de acuerdo a la voluntad de Dios, Él siempre va a estar ahí. Le dice Dios a Moisés, yo mismo iré contigo, Moisés, pero ¿qué más? Y te daré ¿qué? Descanso, no preocupaciones, no jaqueca, no dolor de cabeza, no, ¿cómo se llama cuando te duele más que el dolor de cabeza? No migraña,
no de presión. No se te va a subir la presión, dice, y te daré descanso. Y luego, ¿qué más le dice? Todo, ¿qué? Te saldrá bien. ¿Cuántos queremos eso? Bueno, estamos aprendiendo. Ya vimos cómo podemos tenerlo del Señor. Él va con nosotros, nos va a dar descanso y todo nos saldrá bien. Dale fuerte el aplauso al Señor. Y dice Moisés le dice al Señor, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Eso era cierto. El Señor contestó a Moisés, ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. ¿Qué hubiera pasado si Moisés no estuviera? ¿Qué hubiera pasado con el pueblo de Israel? Dios, ¿a quién miraba con agrado? ¿Solo a Moisés o a Moisés con el pueblo? ¿Quién? Solo a Moisés. Solo a él. Y el pueblo recibía la bondad y la gracia, el amor y la misericordia de Dios por su mediador, que era Moisés. Cuando viene Jesús, claro, muy diferente a Moisés, pero viene a hacer la labor aún más grande de lo que hacía Moisés. Porque el Nuevo Testamento nos habla que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, y ese es Jesucristo hecho hombre. Dale fuerte el aplauso al Señor. Y dice Moisés respondió, te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. El Señor respondió, haré pasar delante de ti, toda mi bondad, y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahvé, pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo, ¿qué dice ahí? Quiera. Dice, sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro. Nadie podía ver el rostro de Dios. Y si alguien lo veía, tenía que morir. Dice, porque nadie puede verme y seguir, ¿qué? Con vida. El Señor siguió diciendo, párate cerca de mí, sobre esta roca. Cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después retiraré la mano y dejaré que me veas por detrás, pero no se verá mi rostro. Ustedes han leído en la Biblia que algún otro hombre como tú y como yo, como Moisés, tuvo esta bendición de ver al Señor aunque sea de espaldas. Nadie. En mi pueblo dice nadie. Imagínate la bendición de Moisés, de ver al Señor. Y ahí está otra vez Moisés suplicando por dos favores al Señor para el pueblo de Israel. Primero le pide que garantice su presencia cuando van ellos a la tierra de promesa, a la tierra de Canaán, que los acompañara en todo momento. Otra vez Moisés hace alarde de su manera de hablar con el Señor para apelar por el pueblo de Israel. Hace que Dios se interese y le diga que lo va a acompañar a él, y pues claro, Moisés iba con el pueblo de Israel. Y si la presencia de Dios iba con Moisés, pues iba también con todo el pueblo. Y aquí Moisés se compara al Señor Jesús. Así hace Jesús en su intercesión. Él está sentado a la diestra del Padre. Cuando le pedimos en una oración, Señor, sáname por favor, sana a mi hijo, sana a mi hija, sana a mi familia, ayúdame en mi economía, y decimos en el nombre de Jesús, porque Jesús dijo, todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, te será dado y te será hecho. Cuando decimos en el nombre de Jesús, los ángeles a nuestro cargo, van a hacer lo que tienen que hacer
el Señor Jesús está a un lado, a la diestra del Padre, y le dice: hey papá, yo fui a la cruz por los pecados de Agustín, así que bendice a Agustín. Pero si no le pedimos, ¿cómo recibiremos la bendición? Ahí lo tenemos que hacer nosotros. Moisés le dice que aunque el pueblo era indigno, que mantenía alguna relación con él, era su pueblo. Era terco y duro, pero era el pueblo de Dios. Él sabía que iba con ellos. Moisés le hace ver lo importante que era para él y para el pueblo que la presencia de Dios fuera con ellos, porque les daba protección y muchas cosas más. Por eso en la mañana cuando salgas, que nada sea más importante que te pongas tú y tu familia en las manos del Señor. Que los ángeles vayan ahí cuidándote, que la sangre de Cristo vaya contigo. Tu familia, tus hijos, no estamos juntos con nuestros hijos todo el día, pero el Espíritu Santo, el Señor Jesús y millares de ángeles están con ellos. Dale fuerte el aplauso al Señor. Moisés se aferra a la promesa de Dios de que su presencia iría con ellos. Dios le promete a él que lo iba a llevar, lo iba a hacer descansar, no se iba a preocupar, porque Dios siempre estaría a cargo de todas las cosas. Tu negocio, tu trabajo, tu matrimonio, tus hijos, tu familia, tu salud, pon en manos del Señor. Y Él va a hacer, Él va a estar con nosotros. Y yo vi siempre en la pandemia, fue un ejemplo tan claro para mí de que Dios siempre estaba con nosotros. Siempre estaba con nosotros. Él estaba ahí. ¿Cuántos íbamos a los servicios en auto con temor? Yo levanto mi mano porque yo iba con temor de que te infectaras. ¿Cuánta gente que conocimos falleció? ¿Verdad? Pero ahí estábamos. Ahí estábamos. Y veíamos la gloria del Señor. Tuvimos domingos que había brisa, ¿se acuerdan? Como lluviecita. Y caía, y ahí estábamos. Caía la lluvia, salía el sol, no importaba, ahí estábamos. Hacía frío, ahí estábamos. Pero la presencia de Dios jamás nos dejó. Nos íbamos el domingo porque no teníamos otro día para reunirnos. Era el domingo y el domingo nos alcanzaba para toda la semana. Escuchábamos palabra de bendición, nos daba fe, nos daba fortaleza, confiábamos en Dios. Su nube, hagan de cuenta que lo que veía Moisés, ahí estaba con nosotros también. La nube de su presencia estaba en ese lugar. Había bendición, había milagros, había prodigios. Dios estaba con nosotros, nos daba para arriba, nos daba fe para seguir creyendo y seguir avanzando. Dale fuerte el aplauso al Señor. Él estaba ahí con nosotros. Él está ahí con nosotros en nuestra casa. Solamente tenemos que buscarlo. Tenemos que orar sin cesar. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Ahí estaba Moisés. Había un sacerdote, era Aarón. Pero Moisés ahí siempre estuvo hablando con el Señor. Recibía de Dios. Y le dice Moisés humildemente a Dios: te ruego que me muestres tu gloria. Moisés estaba acostumbrado a obtener victoria tras victoria a través de la oración. En batalla, aunque Josué era el que peleaba, él levantaba sus manos, le ayudaron a levantar las manos, porque cada vez que sus manos estaban levantadas, iba ganando el pueblo de Israel. Se cansaba, caían y el pueblo de Israel perdía. Pero era un hombre que veía la gloria de Dios en todo momento. Por eso él, más que nadie, le dice: Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos movemos de aquí, porque sabían que iban a ir a la muerte directamente. Les iba a faltar todo en el desierto. La nube no iba a ir con ellos. La columna de fuego no iba a ir con ellos. Cualquier pueblo, por más menos fuerte que fuera, iba a atacarlos y acabar con ellos. Por eso le dice:
muéstrame tu gloria. Y Dios se la concede. Dios le dice, iré contigo, pero el pueblo sale bendecido. Cuando Dios te bendice a ti, Dios bendice también a tu familia. Primera de Timoteo 6:16 dice, Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a Él. Ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará. Que a Él sea todo el honor y el poder para siempre. Amén. ¿Verdad? Ahí habla de nuestro Dios. De nuestro Dios. Podemos sentir su Espíritu Santo cuando nos abraza, cuando estamos en ese momento de crisis y oramos. No importa si es con miedo, llorando. No importa si es con incredulidad. El Espíritu Santo nos abraza y sentimos su abrazo. Y sentimos que Dios está ahí con nosotros. Aunque en ese momento no se resuelva nada, pero viene una fe a nuestra vida, viene fortaleza y fuerzas a nuestra vida, porque esa es la obra del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice, y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y Dios le da respuesta a Moisés de mostrarle su gloria. Dios le muestra, aunque sea a la espalda, a Moisés, y Moisés lo ve. Y es el único que quizá ninguna persona lo ha hecho, el que ha podido ver a Dios, y ese es Moisés. Él lo vio pasar delante de él. Y cerramos con esto, Hebreos 1:3. Vamos a ponernos de pie. Pasa el grupo, ya está el grupo de alabanza. Dice, el Hijo irradia la gloria de Dios. El Hijo, está hablando de Jesús, y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor, a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles. Muy superior ¿a quiénes? A los ángeles. Entonces no encargues a tus hijos a un ángel, encárgaselo a Jesús. Cuando tú oras y pides por ellos y dices en el nombre de Jesús, los ángeles se activan. Pero los ángeles en sí no tienen poder porque es el Señor. Dice, el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Por eso para nosotros el que es más importante es Jesús. Todo lo que pedimos es a través de Jesús. Todo lo que hacemos en la iglesia es por Jesús. Jesús dijo, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Jesús no estaba en el tiempo de Moisés ni el Espíritu Santo. Estaban en Dios los tres. Ahora nosotros tenemos a los tres, cada uno con una función. Nuestro Padre, el Hijo que vino a la cruz, pagó por nosotros en la cruz, y el Espíritu Santo que nos da fe y nos da fortaleza. ¿Hay alguien que necesite oración el día de hoy? Si hay alguien, que pase al frente, por favor. Y si no, ahí en tu lugar, me gustaría que hoy, ¿por qué no hacemos lo que Moisés, el mediador? ¿Por qué no hacemos lo que dijo Jesús? Que todo lo que pidiéramos al Padre. ¿Por qué no hay en tu lugar, en lo que está la adoración, pedimos o pides por tu familia, por tu matrimonio, por tus hijos, por tu economía, por tu salud? ¿Por qué hoy no iniciamos a hacer algo? ¿Por qué no dejamos la pasividad que el diablo ha traído a nuestra vida? ¿Por qué no damos pasos de fe y creemos que Dios nos va a escuchar? Si traes algún pecado o algo ahí en tu lugar, dile, Señor, perdóname, en el nombre de Jesús te fallé. Y Dios nos perdona.
Y luego empieza a pedir ahí por tu necesidad. Aquí lo podemos hacer, pero tú lo sabes hacer, pero necesitas echarlo a andar, porque mi Dios es tu Dios. Y así como Dios me escucha a mí, te va a escuchar a ti. Así como Jesús dio su vida por mí, la dio por ti y tu casa. La religión no te deja hacer la oración. La religión que te mantiene esclavo todavía, alguna adicción, alguna maldición generacional. El diablo no quiere que ores, no quiere que bendigas a tu familia, no quiere que tengas ese momento de comunión con Dios. No quieres que apeles a Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a adorarle. ¿Y por qué no empiezas a orar ahí por tu familia? Ahí dentro de ti, o puedes levantar tu voz como tú quieras. Pero sabes, empecemos a orar por nuestra familia. Donde están dos o más reunidos en mi nombre, dice el Señor, ahí está mi Espíritu Santo. Y aquí vemos más de dos reunidos en su nombre. Segunda de Crónicas 7, 14 y 15 nos habla que si nos arrepentimos de nuestros pecados, dice el 15, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Señor hoy está inclinando su oído a lo que tú y yo le pidamos. Así que vamos a hacerlo en lo que está la adoración. Ahí en tu interior, o puedes levantar tu voz, empieza a pedir por tu familia, empieza a pedir por tu familia, empieza a pedir por tu casa, empieza a pedir por tus hijos, por tu salud, por tu economía, por todo problema legal que tú tengas, por todo aquello que te ha quitado el sueño, por toda enfermedad que no te ha dejado. Vamos, empecemos a decirle, Señor, y menciona el nombre de Jesús. Y si no tienes por qué orar, levanta tus manos ahí en tu lugar y vamos a adorarle. Pero si tienes por qué orar, vamos a pedirle en esta noche. Y todos los días pongámonos a cuentas con Dios y pidamos por nuestra casa. Seamos ese Moisés